Entonces, ¿qué vamos a hacer? A la aceleración de A, que es la aceleración que ya habíamos calculado, que era la aceleración del punto A, y que ya teníamos trazada en el plano, ¿sí? Le vamos a sumar los dos vectores que representan la aceleración normal y la aceleración tangencial. Es decir, por el extremo donde termina la aceleración de A, vamos a trazar un vector que tiene la dirección de ¿quién? Esta dirección SS, que es la dirección correspondiente al radio que posiciona a C respecto de A. Esa dirección, paralela al vector correspondiente, o al lado del eslabón correspondiente. Y la tangencial, ¿qué va a ser? Y la perpendicular al radio correspondiente, o al lado del eslabón correspondiente. ¿Ah? Y como conocemos los módulos de cada uno de esos vectores, representamos a esos vectores con tantos centímetros y en relación con la escala, pues sigo utilizando la misma escala, por supuesto, para representar estos dos vectores. Entonces, directamente la aceleración absoluta de C, mirada desde mi sistema absoluto, va a ser una suma vectorial, porque conozco todos los vectores. Y el vector absoluto de C será el resultante, ¿sí?, que aparece acá como aceleración de C entre 0 y el punto donde termina la aceleración tangencial de C respecto de A, como suma de los cuatro vectores. Es decir, la aceleración normal de A más la aceleración tangencial de A más la normal de C respecto de A más la tangencial de C respecto de A, me da como suma resultante al vector aceleración de C, que es el que tengo colocado acá, ¿eh?, que es este vector. Lo hemos hecho a la par y a la vez indicándoselos acá en el mecanismo para que ustedes vayan viendo la correspondencia. Esto es directamente trasladar a este vector en la misma dirección que está, ¿a dónde? Al punto C, que es donde está aplicado. ¿Eh? No es otra cosa. De la misma manera lo hemos hecho para la normal de A, tangencial de A y todo eso. Bueno, de esta manera vamos a hacer los trazados gráficos de los mecanismos para el análisis vectorial de velocidad y de aceleraciones, que es lo que acabamos de ver. Bien, vuelvo a repetir. Este caso del mecanismo de cuadrilátero articulado y el otro caso que no lo estamos presentando acá, pero que lo vamos a ver en la ejercitación, que voy a ir más rápido porque me he demorado mucho en explicar y he vuelto y he dicho, he sido lo más didáctico posible y completo posible en decirle qué direcciones tiene cada vector, por qué es tangente, por qué es normal, tiene la dirección del radio, para que ya cuando veamos los problemas, voy a ir diciéndolo, pero vamos a ir más rápido. Pero el mecanismo correspondiente al manivela biela corredera, como ya vamos a ver, tiene el mismo tratamiento en cuanto al análisis de los puntos correspondientes que en el caso del cuadrilátero. O sea, el cuadrilátero articulado y el manivela biela corredera son dos mecanismos que están dentro de lo que es caso 1. ¿Sí? Entonces, mi sistema auxiliar, como les adelanté, lo coloque a donde lo coloque, siempre va a ser un sistema que si lo pongo aquí en
en los puntos O2 y O4, como hemos visto, se queda quietito ahí, porque es un sistema que solamente puede trasladarse, ¿sí? Y no puede rotar. Solamente podría trasladarse si pudiera. Si lo pongo en un punto que es fijo, como el O2 y el O4, tampoco se puede trasladar. Pero fíjense que si lo pongo en un punto que es pivote móvil, sí se va trasladando con el punto correspondiente. ¿Cómo? Siempre paralelo a sí mismo. ¿Por qué? Y porque los puntos A y B son siempre puntos que están a la misma distancia. Entonces, la única posibilidad que tiene el punto B con respecto a mi sistema auxiliar en cuanto a velocidad o aceleración es la debida a la rotación del eslabón, nada más. Entonces, este sistema auxiliar debe sí o sí siempre moverse, trasladarse, pero no rotar, porque si llega a rotar y no vamos a ver cómo rota este cuerpo, que es la única cosa que hace este cuerpo. Bien, lo que vamos a ver ahora es, es diferente a esto. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver a ese mismo eslabón como el AB, o como este eslabón 2, lo vamos a ver como este eslabón 2, que está rotando, pero fíjense, el punto A y el punto 2 siempre se mantienen a la misma distancia. Acá, fíjense que eso no va a pasar. ¿Ah? Esto tiene que ver con el concepto de aceleración de Coriolis. Que ustedes ya lo saben a esto, ustedes ya lo han visto en mecánica racional. Yo lo vamos a aplicar acá y se los voy a recordar, básicamente. Este sería el caso de un eslabón, como el eslabón 2 que vimos en el cuadrilátero articulado, pero en este caso este eslabón tiene una ranura y dentro de la ranura se mueve una corredera. Es decir, es el caso de manivela corredera, que es la segunda inversión. La primera inversión, como vimos, era el manivela biela corredera, donde la corredera era una corredera que se movía respecto del bastidor, es decir, del cuerpo que tiene todos sus movimientos restringidos, el bastidor. Y se mueve siguiendo una trayectoria rectilínea, como es el caso del pistón dentro de la camisa o del cilindro de un auto. Ese es el caso de la manivela biela corredera, que es la inversión 1 de ese mecanismo. La inversión 2 vimos que nos daba que la corredera quedaba sobre un eslabón que podía moverse y le llamamos que era flotante. ¿Por qué? Porque ahora la corredera, además de deslizarse sobre un eslabón, ahora también rota, porque ese eslabón no es el eslabón bastidor, es un eslabón que puede moverse, como en este caso. Entonces, fíjense, la corredera se encuentra deslizando respecto de un eslabón que además rota. Por lo tanto, la situación de esta corredera es de ser flotante. Además de trasladarse, va a rotar. A diferencia del manivela biela corredera, que solamente se traslada. Insisto en esto porque esta es la cuestión. Entonces, toda vez que yo tenga mecanismos donde hayan juntas de rotación, juntas de rotación, o donde haya traslación pura respecto del bastidor, mi mecanismo va a estar dentro del caso 1.
Ahora, cuando mi corredera se encuentre sobre un eslabón que es móvil, y ya soné, perdón la expresión, no es así. Quise decir que se me complicó el problema. Se me complicó el problema porque ahora esa corredera tiene movimiento de rototraslación. ¿Mm? Bien, veamos el caso entonces de un eslabón que está en rotación pura y por lo tanto uno de sus nodos se ha unido al bastidor, en el cual ese eslabón puede rotar puramente. ¿Qué va a pasar? Y yo quiero ver qué velocidad tiene un punto que pertenece al eslabón corredera, este punto P. Yo voy a colocar un sistema absoluto, por supuesto, un sistema absoluto XY, en el origen de rotación de ese eslabón, 2, y en el mismo punto también puedo poner un sistema auxiliar X1 y 1. ¿Qué va a pasar? Que ahora yo voy a posicionar el punto P respecto de mi sistema, de cualquiera de los dos sistemas, con un vector posición que va a ser un vector RP. RP, un vector RP, cuyo módulo ahora no va a ser constante. ¿Sí? Y su ángulo tampoco va a ser constante. O sea que es un vector que va a variar tanto en módulo como en dirección. Si yo coloco un sistema, fíjense, he puesto mi sistema absoluto XY con origen en O2. Y he puesto mi sistema relativo en el mismo punto, coincidiendo. Hagamos este análisis rápido. Desde mi sistema absoluto, ¿qué voy a ver yo? Desde mi sistema absoluto, ¿qué vamos a ver que hace el punto P? Cuando este eslabón está rotando y a su vez este punto P que se encuentra sobre la corredera, debido a que este cuerpo no es parte de este eslabón, tiene un movimiento de desplazamiento. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Que este vector, como dije, va a variar en módulo y va a variar en dirección. Entonces, ya sea que esté sobre el sistema relativo, puesto ahí los dos, estando el sistema auxiliar o relativo quietito, ¿sí? En esa posición, un observador puesto en O2, ¿qué va a ver? Y que va a ver que el punto P va a ser algo raro en el sentido de que va a ser la suma de dos movimientos, porque va a ser el movimiento de este punto como resultado de la rotación que tiene el eslabón 2, sobre el cual está contenido, más la que tiene el punto P por pertenecer a un eslabón que se desliza respecto del 2. Entonces, hay una velocidad de deslizamiento, que ya lo estuvimos viendo anteriormente, que es la que define, la velocidad de deslizamiento es la que define cómo se desplaza el cuerpo 3 o corredera respecto del cuerpo 2. ¿Sí? Más una velocidad que va a ser la que se llama de transmisión, que es la debida a la rotación, que tiene este eslabón. Entonces, yo voy a ver, desde mi sistema auxiliar, voy a ver algo complejo. Y la idea del método del movimiento relativo era la de descomponer el movimiento. Por eso yo utilizo dos sistemas
y yo descompongo al movimiento complejo de rototraslación en sus movimientos simples, que es el de traslación por un lado y el de rotación, que era lo que hemos estado viendo anteriormente. Pero ¿qué pasa? Que esto nos plantea otra realidad, que si yo mantengo a mi sistema relativo fijo ahí fijo, si pudiera trasladarse, se trasladaría, pero como el punto donde lo he colocado es un punto del bastidor, no se va a trasladar. Y tampoco le permito rotar, por lo tanto, ¿qué está viviendo? Vuelvo a repetir, un movimiento complejo, debido a la rotación del eslabón y debido al desplazamiento del eslabón 3 dentro del eslabón 2. Y yo debo descomponer esos movimientos para poder ver los movimientos simples. Entonces, ¿qué se debe hacer en ese caso? Lo que debo hacer es que le debo entregar a mi sistema auxiliar el movimiento de rotación del cuerpo 2, es decir, del cuerpo que está rotando. Dicho de otra manera, el sistema auxiliar va a asumir la rotación del eslabón 2. Es decir, mi sistema auxiliar va a rotar. Y como el eslabón 2 está agarrado a este sistema auxiliar, va a rotar con el sistema auxiliar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vuelvo a repetir, el movimiento de rotación del eslabón es asumido, es tomado, es dado al sistema auxiliar que ahora rota. Y en su rotación, el sistema auxiliar arrastra al eslabón 2, que es el que estaba rotando. Entonces ahora, desde mi sistema absoluto, yo voy a ver los dos movimientos. Pero ahora, en esta nueva situación de mi sistema auxiliar que puede rotar, un observador puesto en el origen del sistema auxiliar, ¿qué va a ver? Y va a ver solamente el deslizamiento, es decir, el movimiento que tiene esta corredera respecto de quién, del eslabón 2 que está rotando. ¿Con quién? Con el sistema auxiliar. ¿Sí? Por lo tanto, desde mi sistema auxiliar, lo único que veo es el deslizamiento de la corredera. Desde mi sistema absoluto, veo la rotación del eslabón más el deslizamiento. Veo el movimiento total. O sea, un observador puesto en el absoluto ve todo. Un observador puesto en el origen del sistema auxiliar solo ve el deslizamiento. ¿Por qué? Y porque la rotación de ese eslabón ha sido asumida por el sistema auxiliar y una persona que está sobre el sistema auxiliar no se da cuenta que está rotando. Yo aquí, para que ustedes entiendan esta situación, porque por ahí no la ven, yo siempre tengo un caballito de batalla. Y creo que ya lo he dicho, no sé si lo confundo con las explicaciones en las consultas que estoy permanentemente haciendo con los alumnos que van a rendir. Y es el hecho de que nosotros, dentro de nuestro sistema solar, estamos sobre una tierra. Ahora esta tierra está en movimiento y tiene un movimiento de traslación porque sigue una trayectoria elíptica alrededor de ¿quién? De su centro, que es el Sol. ¿Sí? Pero a su vez, esa tierra rota respecto de su eje. Por lo tanto, nosotros estamos en la periferia de esa, vamos a llamarle pelota, estamos siendo arrastrados por este sistema auxiliar que es la Tierra, con una velocidad de traslación
siguiendo esa trayectoria elíptica, más una velocidad de rotación debido a la rotación de la Tierra. Entonces, eso lo ve, ustedes están sobre la Tierra, en este momento me están escuchando a mí desde hace 1 hora y pico, sentado. Yo les pregunto si ustedes sienten algo debido a esta acción de velocidad de traslación y de rotación de la Tierra. No la estamos sintiendo. ¿Por qué? Y porque estamos sobre el sistema auxiliar. Y no estamos, la velocidad con que se traslada la Tierra y con que rota la Tierra es constante. Y la persona no percibe la velocidad. Como voy a decir más adelante, si es que me da tiempo, que ya veo que no voy a tener tiempo, el cuerpo humano lo que percibe es la aceleración, o sea, los cambios de velocidad. La velocidad la podemos ver a través de los ojos. Ahora, el cuerpo en su totalidad, lo que sí ve, lo que sí siente, son los cambios de velocidad, es decir, las aceleraciones. Entonces, nosotros estamos sobre un sistema auxiliar que está rotando y no sentimos esa traslación. Lo que vemos es lo que sucede dentro de la Tierra, que es dentro de nuestro sistema auxiliar. Básicamente. Que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, en este caso, para llegar a la ecuación, que ustedes han llegado de otra forma a la ecuación, nosotros vamos a seguir usando nuestra forma analítica, utilizando la ecuación la notación polar compleja, ¿sí? Usando los números complejos para definir o para expresar los vectores posición. Entonces, la posición del punto P, que es un punto que pertenece a la corredera, respecto de mi sistema absoluto, está dado por este vector R sub P, que va a ser el módulo del vector por E a la J tita 2, que tita 2 me da la posición angular de ese vector, o del eslabón. Si yo derivo esto, me va a dar un vector que antes era directamente un vector que tenía, ¿qué cosa? Esta forma, la del primer término. Era un vector tangencial a la trayectoria que seguía el punto P cuando el eslabón rotaba respecto del punto 2. Pero ¿qué pasó acá? Y que ahora, dentro de esta expresión, yo tengo dos términos que son función del tiempo. Ahora, antes el radio era constante, ahora el radio es variable. Por lo tanto, P es un valor que en módulo varía y tita igual. Por lo tanto, tengo dos variables del tiempo. Cuando yo derive, y voy a tener la derivada de un producto. Entonces, va a ser la derivada del segundo e a la j tita, que es el primero sin derivar, P, por la derivada del segundo, que va a ser J por E a la J tita, por la derivada ¿de quién? Del argumento, que la derivada del argumento es la derivada de tita 2 respecto al tiempo, que ¿quién es? Omega 2. Entonces, esta es la derivada del segundo, por la derivada del primero, más la derivada del primero, que es P punto, así indicaríamos la derivada de P punto, por el segundo sin derivar, que es E a la J tita. Eso me da que la derivada de este vector me da dos términos, que son justamente la velocidad que llamamos velocidad de transmisión, ¿sí? Más la velocidad de deslizamiento. Como vimos en la semana pasada, el jueves, esto mismo yo se los mostré en forma gráfica y obtuvimos en forma gráfica
No vuelvo para atrás porque es mucho, tengo que cambiar, pero acuérdense que yo les definí, les mostré cómo obtener en forma gráfica los valores de la velocidad de transmisión y la de velocidad de deslizamiento. Eso lo hicimos el jueves de la semana pasada. Acá lo que estoy mostrándoles es que en forma analítica hemos llegado a lo mismo que habíamos planteado en forma gráfica. Entonces, este vector de transmisión, como podemos ver acá, está en la dirección de un eje. ¿Se acuerdan que trazamos un eje que era perpendicular a la dirección del deslizamiento de la corredera dentro del eslabón? Y un eje que era el de la velocidad de deslizamiento, o sea, del deslizamiento que definía el deslizamiento de la corredera dentro del eslabón. Un vector perpendicular a ese deslizamiento y un vector en la dirección del desplazamiento. Y como ustedes pueden ver, el vector que es perpendicular, ¿sí?, es el vector que está multiplicado por j. Entonces me define un vector que va a ser perpendicular ¿a quién? A la dirección del vector de posición RP. Bien. Y el otro vector tiene la dirección de el vector de posición, es decir, está en la dirección del deslizamiento, ¿eh? O sea, en la dirección del eslabón, básicamente. Entonces, vector de transmisión y vector de deslizamiento. La suma de este vector más este vector me da la dirección de la velocidad de P como suma vectorial. Aquí, en esta ecuación de la velocidad de transmisión, de la velocidad de P igual a la velocidad de transmisión más la velocidad de deslizamiento, faltaría la velocidad del punto O sub 2 si este cuerpo no fuera un cuerpo fijo. Supónganse que acá pongo a este eslabón unido a un eslabón que se puede deslizar, como lo hemos hecho antes. Entonces ahora el punto O2 ya no va a ser cero la velocidad de este punto, sino que va a tener una determinada velocidad. Entonces, esa velocidad de traslación deberíamos sumársela a estas otras dos velocidades. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí tendríamos la ecuación completa de los tres términos. Es decir, esta velocidad del punto P es la que tiene el punto O2 si pudiera trasladarse, más la velocidad que tiene el punto P por estar rotando, que es la velocidad de transmisión, más la velocidad que tiene el punto P porque se puede deslizar este eslabón respecto del eslabón 2, que es esta velocidad de deslizamiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense que apareció un tercer término en esta expresión de la velocidad de P mirada desde mi sistema absoluto. Vuelvo a recordarle, esto ustedes ya lo han visto en mecánica teórica. Bueno, son las 10:30, chicos. Yo quisiera plantearles algo si es posible. Yo por más que me trato de hablar más rápido, pero trato de... no puedo avanzar más. Yo quisiera saber si es posible que este jueves podamos empezar más temprano. Si es posible a las 8:30 y darle hasta que podamos, porque si no, la semana que viene va a estar complicado para el parcial y yo quería tomarle el parcial la semana que viene. De cualquier manera, vayan mirando todo esto, por favor, y escuchando bien todas estas cuestiones, porque estoy explicándolo de tal manera que no les resulte nada difícil poder resolver los problemas.
porque son básicamente lo que estoy explicándoles. Vamos a ver los problemas, vamos a ver los ejercicios, pero ya van a ver que es básicamente lo que estoy diciendo tanto para velocidad como para aceleración. Solamente vamos a ver en forma conjunta todo, velocidad y aceleración, en los diferentes ejemplos, que son 3 ejemplos básicamente. Cuadrilátero articulado, manivela biela corredera y manivela corredera, que es el caso que estamos planteando en este momento. Bueno, a la espera de que me puedan responder antes del jueves, si podemos empezar antes, y si no, bueno, lo que ustedes digan. Que tengan buen martes. Muchísimas gracias por escuchar. Hasta luego, chicos, que tengan un buen día. Hasta luego, que estén bien.